Muy bien, médicos. Entonces, ahora sí, comenzamos con esta última edición del taller de casos clínicos rumbo a el ENAM que se hará, pues creo que ya en 2 semanas. Bueno, entonces, antes de iniciar el taller, recordemos cómo es que abordamos los casos clínicos, al menos para este examen. Y recientemente he descubierto que la misma técnica se puede aplicar para exámenes de admisión a los distintos hospitales o institutos, dependiendo cuáles sean sus aspiraciones. Lo primero que siempre tenemos que hacer, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, es identificar primero el sexo y grupo etario de nuestro paciente. Desde ahí nosotros ya podemos sospechar más o menos hacia dónde va a ir la pregunta. Ya hemos revisado si han usado simuladores, ya saben que a veces el caso clínico es un mero distractor para una pregunta de patología o de salud pública o algo totalmente relevante, pero en el 90-95% de los casos sí les va a funcionar. Entonces, lo primero, vamos a ver si nuestro paciente es varón o mujer. Casi todos los casos clínicos empiezan así. Paciente masculino, 5 años de edad. Paciente de la tercera edad. Paciente adolescente de sexo femenino, masculino. Todo esto te va a orientar muchísimo. Si estamos hablando de, por ejemplo, en la sección de gineco, una paciente de 12 años, femenina, pues nos vamos a ir casi siempre hacia alteraciones que pueden ser de menorrea o trastornos de diferenciación sexual o cosas así. En cambio, si nosotros ya hablamos de un femenino de 60 y tantos años, pues probablemente nos hable de síntomas asociados a la menopausia, climaterio, algún sangrado uterino normal en la tercera edad, cosas así. Si nosotros nos vamos en el caso de varones, en el grupo etario 50-60 años, pues nos hablará a lo mejor de alguna neoplasia, nos puede hablar de alguna enfermedad muscular, nos puede hablar de trastornos secundarios al alcoholismo, cosas así. Si ustedes ya para este punto han identificado más o menos desde ahí cuáles son las enfermedades de cada grupo etario. Lo mismo con los niños, ¿no? Si tiene 30 días, pues nos va a hablar de neonatales. Si vamos un poquito más de 1 año a los 6 años, pues nos va a hablar de las enfermedades de los preescolares, pueden ser exantemáticas, pueden ser algunas infecciones propias de su edad o el debut de las primeras infecciones o alguna enfermedad congénita. Eso es lo que tenemos que ir analizando y luego en nuestro caso clínico. Después, tenemos que identificar más o menos cuáles son las causas por las que el paciente llegó con nosotros. Siempre les he dicho que cuando ustedes estén analizando el caso clínico, imaginen que el paciente llegó con ustedes a su consultorio o a la sala de urgencias o a la sala de consulta externa de esa patología. Y ustedes son el médico de primer contacto. Entonces no van a ser tan complejas, a menos claro que sea una pregunta de muy alta dificultad, pero son las mínimas. Entonces tienen que pensar así nada más. Tienen que ir de lo más común con probablemente una presentación atípica a lo más atípico con una presentación común. Tienen que enfocar sus ideas en ese aspecto. Van a pensar que si les llega un paciente con hiperglucemia, van a pensar inmediatamente en un descontrol de la diabetes tipo 2. No van a estar pensando en alguna enfermedad que condicione hiperglucemia de forma secundaria, no van a estar pensando en que el paciente pues esté con alguna tumoración o con algún suplemento alimenticio o algo así, no, solamente que tiene un descontrol de glucosa. Si tiene hipercalcemia, pues van a pensar en las cosas más comunes de hipercalcemia. Si tiene abdomen agudo, van a pensar que a lo mejor es una apendicitis o van a pensar que es una coleocolitiasis. No se van a ir a los extremos, no van a pensar luego en cosas extrañas. Siempre tienen que ir enfocando un poquito a su pensamiento a lo más común, a lo que ustedes podrían atender en un segundo nivel de atención como máximo. Dicho eso, entonces van a buscar por qué vino el paciente, tiempo en el que se presentó la sintomatología y cómo ha ido avanzando a partir de ahí. O sea, van a pensar, ok, el paciente llegó por dolor abdominal de 12 horas de evolución, acompañado de náusea, vómito, fiebre, dolor que aparece en el epigastro, irradia en mi cinturón hacia la derecha y se va hacia la espalda. ¿Pensarás en una coleocolititis? Lo más probable, pues sí, es a lo que tienes que enfocarte. Ya después, en el mismo caso clínico, vas a empezar a notar cómo se tiene que abordar esa patología en la que tú primero sospechaste. Todavía no terminas de leer el caso clínico para acá, pero tú ya tienes un grupo etario y una probable patología y ahora lo que vas a buscar es cómo comprobar tu sospecha. A veces puede que hayas pensado en un diagnóstico erróneo, pero ya vas descartando. Y el objetivo de esto es que antes de que tú leas las preguntas, ya tengas un diagnóstico. Si tú antes de leer la pregunta ya tienes un diagnóstico, no te condicionas, ya tienes una idea propia. Y lo más probable es que si has analizado bien el caso, solamente leas tu pregunta para contestar lo que ya sabías. Eso te ahorra muchísimo tiempo
Y yo creo que lo más probable o lo más importante, mucho esfuerzo. Si para este punto ustedes ya hicieron algún simulador de 100, 180, 280 preguntas, sabrán que, pues sí, a la pregunta 100 ya como que el cerebro no funciona. A la pregunta 201 lo que quiere es terminar, ya ni siquiera está pensando correctamente las cosas. El objetivo de este ejercicio es eso, que ahorren energía, ahorren tiempo, para que cuando lleguen a su pregunta 200 todavía puedan seguir analizando el caso, todavía tengan tiempo, que es de lo más importante. Ya que tienen su abordaje inicial, ahora van a buscar los estudios o los síntomas complementarios que les pueden decir. Se realiza ultrasonido que muestra una imagen hiperecoica con sombra acústica posterior, cosas así, ¿no? Se observa dilatación de la vía biliar. El paciente refiere vómito de contenido biliar, cosas así que les van a ir ayudando. Y ya después tienen que empezar a valorar cómo se tiene que hacer ese abordaje. Entonces, ya que dijimos todo esto, recordemos grupo etario, signos y síntomas por los que llegó el paciente y después empezar a buscar los datos adicionales, laboratorio, gabinete, para que al final solamente iniciemos con el caso clínico. Ese es el abordaje inicial que tenemos que realizar. ¿Alguna duda propiamente con cómo se tiene que abordar un caso clínico? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a comenzar. Este es el simulador de NetMaster. Lo que vamos a hacer es realizar únicamente un unas de 10 preguntas, los casos clínicos que nos aparezcan acá, con el objetivo de valorar todas las áreas que nos podrían aparecer en un examen sencillo y vamos a empezar a abordarlo de acuerdo a las reglas que yo les dije. Usted, entre todos, vamos a responderlo. Esto con el objetivo de orientar un poquito, quizá, los temas que para ese punto todavía nos quedan muy claros. Yo sé que son muchísimos y yo sé que muchas veces ustedes sí saben cuál es el diagnóstico, solo que tienen o no, todavía no identifican cómo borrar los distractores o cómo identificar ese punto clave que es el que viene en el caso clínico. Todos los casos clínicos de Sonar, se los juro, son casos clínicos clásicos. El que los realizó no los quiere confundir, solo quiere asegurarse de que ustedes sí pueden identificar la patología en el mundo real, porque como saben, pues los pacientes no leen el libro. Entonces solo quiere que sepan eso. Todo caso clínico está hecho para que sí se pueda resolver. Quizá nadie se quedó 100, pero sí se pueden resolver hasta cierto punto. Entonces, primer caso clínico. Neonato, 21 días de vida extrauterina. Es prematuro. Es hijo de madre VIH positivo. Ya tenemos unos antecedentes muy importantes, ¿no? Estamos ante un neonato, no nos dice el sexo, pero sí nos dice que estamos en el día 21. Entonces ya tiene o ya desarrollado alguna complicación. Es prematuro, tiene factores de riesgo muy importantes para infecciones. Nos dice que es hijo de madre VIH positivo. Ya nos dice, testando dos situaciones mínimo por las cuales este paciente tiene alto riesgo de infecciones. Es traído para revisión de PCR, la cual fue tomada como seguimiento, ¿no? Se le tiene que realizar estos tantos días a los recién nacidos con hijos de madre VIH positivo, ¿no? Sobre todo si no tienen profilaxis. Reportándose carga viral detectable, está infectado. Madre de 19 años de edad, múltiples parejas sexuales, gesta uno para uno sin control prenatal, con parto vía vaginal debido a que su llegada al servicio de tococirugía fue en expulsivo. No se les dio profilaxis. En ese momento se solicitan estudios prenatales, en los cuales la prueba rápida de VIH es positiva. Obviamente, ¿no? Porque tiene carga viral detectable. No recibió tratamiento antirretroviral ante parto, pero durante el parto se administró sidobudina intravenosa. Inició profilaxis antirretroviral al neonato a las 6 horas de vida. Ahora sí, la pregunta importante. ¿Cuál es el esquema profiláctico indicado en este paciente? ¿Qué es lo que dice la GPC del binomio madre e hijo respecto a la profilaxis en pacientes VIH positivos? Sidobudina, sidobudina, nevirapina, sidobudina, nevirapina, lamivudina o efavirenz tenofovir. En sus respuestas, como que está un poquito dividido. La mayoría dicen que es la B, sidobudina, nevirapina. Otros dicen que es sidobudina, nevirapina, lamivudina. Y otros que es sidobudina. Al menos nadie le pegó a epifarenza, de lo cual ya es bueno. Muy bien. Pues, ¿cuál puede ser? Sidobudina, nevirapina, sidobudina, nevirapina, lamivudina.
Si no mal recuerdo, aquí se tiene que dar el esquema triple. ¿Por qué? Porque a lo mejor profilaxis es pura sidobudina, pero sí, ya cuando tenemos a los dos, se tiene que dar triple sidobudina, nevirapina y lamivudina. Y de hecho también hasta para el paciente adulto, tenga o no, ¿cómo sería? Sea o no madre o hijo, se tiene que dar esquema triple por la resistencia, para evitar la resistencia en este tipo de pacientes. Y ahora vamos a ver, ¿cuál es la conducta a seguir? Iniciar tratamiento de mantenimiento antirretroviral al neonato, solicitar un Western blot, solicitar un ELISA o repetir la carga viral. ¿Qué sigue en el algoritmo en cuanto al binomio madre-hijo? Iniciar tratamiento de mantenimiento, solicitar el Western blot, solicitar ELISA, repetir carga viral. Yo creo que lo más probable es que nos pida repetir la carga viral porque ya sabemos que la madre es positivo, que el hijo pues ya tiene carga viral detectable, pero lo importante yo creo que es más como seguimiento, el saber que después de administrar el tratamiento, pues sí efectivamente se le tiene que repetir la carga viral a ese paciente para saber si está en supresión o no. Y vamos a ver, en este caso, ¿qué indicaciones se cumplían para considerar cesárea como vía de determinación del embarazo de elección? Uno, prematuridad, falta de tratamiento antirretroviral durante la gestación, periodo de expulsión, edad materna, mal apego terapéutico, infección de transmisión sexual acompañante, edad materna, ruptura de membranas mayor de 4 horas. Mm, es la primera, ¿no? De hecho, quizá el distractor sea la prematuridad, pero obviamente, pues si no tuvimos tratamiento antirretroviral durante la gestación y tenemos la prueba positiva, pues se tiene que dar así inmediatamente o se tiene que hacer lo más rápido posible la cesárea para evitar la transmisión, al menos por el canal de parto. Ya si tenemos mala suerte y la transmisión se realizó durante la gestación, bueno, nada que hacer, pero al menos así se reduce el riesgo y prácticamente es una de las condiciones, ¿no? De cesárea de urgencia o de cesárea que no puede ser suspendida por ninguna situación. El que esté infectado la madre con VIH es indicación absoluta de cesárea. Pero bueno, pues de modo no se logró, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Recién nacido de una semana de vida extrauterina. Estos casos clínicos van a ser de neonato. Entonces, para los que estén estudiando o repasando pediatría, les va a ayudar muchísimo. Recién nacido una semana de vida extrauterina. Lo traen a consulta por su madre, quien refiere secreción purulenta de mal olor de región umbilical, ya, palitis, de 2 días de evolución. Refiere haber colocado de manera diaria una crema de marca desconocida, ¿no? A lo mejor le puso barbicil o le puso vitacilina, después de cada lavado con agua y jabón neutro en la zona. Bien. A la exploración física se observa secreción purulenta escasa con eritema periumbilical 1 centímetro de extensión. Este es un dato importante, que mide 1 centímetro de extensión. ¿Cuál es el diagnóstico? Bien, desde que yo leí el caso clínico, ya. Onfalitis, ni me lo busque. Onfalitis. Muy bien. Vean cómo se empieza a ahorrar tiempo en esa situación. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de elección? Y aquí está lo que yo les hablaba. Mide 1 centímetro y ese es el distractor en el caso clínico. De acuerdo a la GPC, ¿cómo se tiene que dar el tratamiento? De acuerdo a la extensión de la lesión. Si ya mide 1 centímetro, se da tratamiento quirúrgico, se da tratamiento expectante, se da antibiótico tópico como pirocina o se da antibiótico intravenoso. ¿Cuál es el que ustedes le dirían a esa madre? Antibiótico tópico, antibiótico intravenoso, antibiótico quirúrgico, más bien tratamiento quirúrgico o tratamiento expectante. Recuerden que, de acuerdo a la guía de práctica clínica, cuando ya superamos esa barrera del centímetro, entonces sí o sí ya estamos obligados a dar el tratamiento intravenoso. De hecho, creo que es cero, creo que de hecho ni es tanto, creo que es a partir de medio centímetro o 5 milímetros, ya se tiene que dar el tratamiento de forma intravenosa, pero sí. Inmediatamente aquí pues sí se ve que sí tiene una infección importante y pues sí recuerden prestar mucha atención a esos detalles porque son preguntas de dificultad más elevada, digamos así, aunque pues no lo son tanto, ¿no? Pero ya estas sí son las que requieren un poquito más de pensamiento y siempre buscar, siempre pensar mal. Si el caso clínico te está dando una medida exacta, un valor exacto, es porque tiene relevancia sobre el caso o sobre el tratamiento. Siempre presten mucha atención a eso, así como veíamos en el caso del niño, de que sí tenía la carga viral detectable, también aquí presten mucha atención porque si nos damos rápido, a lo mejor se nos olvida, pensamos tratamiento de lonfalitis o pirocinis, se nos olvida que ya rebasamos el medio centímetro de el umbral para dar el tratamiento antibiótico. Bien, entonces, y pensando,
digamos que viniera la pregunta, sería de nuevo, ¿cuál es el tratamiento que ustedes darían para, de forma intravenosa, para un paciente con una oncalitis de más de 0,5 centímetros? Hay dos formas de saber esto. La primera, pensar cuáles son los agentes bacterianos que pueden producir la oncalitis. Y luego, pues, ¿cuál es el que recomienda la GPC de todos modos, no? Y ahí tienes que preguntarte, bueno, entonces, ¿dónde la obtuvo? ¿En su casa, en el hospital? Y así te vas, ¿no? ¿Quién recuerda cuál es el tratamiento de la oncalitis? Si yo les digo que el agente causal más común de la oncalitis, pues es el Staph aureus y luego el Staph epidermidis, ¿cuál sería su tratamiento de primera línea? Siempre recuerden que cuando hablemos de esto, al menos por GPC, siempre nos dice que es ampicilina y ya después tienen que ver, ¿no? Si es sensible a medicina, pues se queda con su ampi, a lo mejor le metes genta. Si no, si es en el hospital, pues entonces es vancomicina y así te va siguiendo. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver, esta es una pregunta de esas horribles que se hicieron hace ya 2 años sobre la medicina tradicional, más o menos. Que yo siempre les he dicho en estos talleres, en las conversaciones que hemos tenido, que la verdad si no se la saben, no se preocupen. Nunca son más de 10 reactivos y les juro que nadie en ARM ha obtenido los 10 reactivos de ese tipo de preguntas. Entonces, en el global, en el puntaje, en los puntajes más altos, tampoco se ve reflejado. ¿Por qué? Porque nadie en su sana vida lo estudió. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué cosas sí, para qué sí nos puede servir la guayaba? Como antiespasmódico, como antidiabético, como antitrombótico o como antidiarreico. ¿Qué dicen ustedes? Dicen que esa está fácil. Uy, esta yo no me la sé para que vean. Y además están demasiado divididos. Dicen que como antiespasmódico, como antidiabético, como antitrombótico. Mm, esta es una muy difícil. Creo, creo haber recordado por ahí, pero no me crean mucho, que se usaba como antidiabético. Pero yo también sé, o sea, por experiencia, que lo han usado como antidiarreico, pero según me acuerdo por ahí en la GPC decían que era antidiabético. Ahorita no me acuerdo. Y esto nos da punto para otra cosa, de hecho. Algo que uno de los consejos que si ustedes van a cursos de seguro ya les dieron. Y es que hay preguntas que de verdad uno lee y no les encuentra sentido. ¿Cómo están? Dijimos que nos hablaban de un niño o de un adulto que tenía que venía por sintomatología inespecífica y de repente te mandan una pregunta así de que, bueno, si usted le receta un suplemento a base de guayaba. ¿Cuál es la justificación de su tratamiento, no? O para cuál de las siguientes serviría su, este, su tratamiento. Entonces, es el problema, que dice excepto. Sin embargo, pues sí tenemos que recordar más o menos cuáles eran todos, ¿no? Entonces, sí, más bien, esa es la pregunta. Entonces, en este caso, a lo que yo iba, era ¿qué se hace en los casos clínicos? ¿Qué se hace en las preguntas que uno no tiene la más mínima idea de, de qué le estaban preguntando? O a lo mejor eso ustedes ya se la saben porque la han visto repetida muchas veces en esos de preguntas muy difíciles para el NARM o datos curiosos para el NARM o medicina tradicional para el NARM. Pero pues ustedes ya vieron que son más de 6,000 preguntas las que se van a realizar este año y les van a tocar de esas 6,000 tantas, 280, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer cuando ustedes se enfrenten justamente lo que decía la abuelita tiene razón. Entonces, justamente, ¿qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos a preguntas que no tenemos la más remota idea de qué es? Por ejemplo, yo me acuerdo en mi ENARM, la del síndrome de Peutz-Jeghers, que pues yo creo que hasta ese día saliendo de ENARM supe que existía esa enfermedad, antes ni la más mínima idea, pero lo que sí sabía era trucos
trucos para ahorrar tiempo, trucos para no frustrarme, trucos para realmente no perder o no gastar energía en cosas que yo de ningún modo iba a saber. O sea, aunque yo hubiera leído el tema alguna vez en mi vida, lo hubiera leído 5 minutos antes, era un tema tan poco usual que lo más probable es que tampoco me lo hubiera sabido. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Bueno, yo tenía dos estrategias. La primera era siempre ir como pregunta por pregunta. Ya les mostré cómo yo abordaba el caso clínico. Y la otra es que cuando yo me enfrentara a un caso en el que no tenía la más remota idea, ya tenía al menos una letra predeterminada, o sea, de opciones, para seleccionar. En este caso, yo siempre elegía la letra C. Esta es coincidencia de que haya sido C, ¿no? A lo mejor sí es antitrombótico, no se los puedo asegurar porque no me la sé. Pero yo ya sabía, pregunta que tú no conozcas, pregunta que le vas a poner letra C. ¿Por qué? Pues porque otra vez, no gasto energía en algo que yo no tengo idea de qué es. Dos, no gasto tiempo en repasar un caso clínico que yo tampoco tengo idea de qué es. Y pues tengo el 25% de probabilidad de acertar a la respuesta. Si yo en un inicio no me sé 80 preguntas y a esas 80 preguntas les pongo C, lo más probable es que al menos tenga 20 aciertos. Y 20 aciertos que ya me ahorré. Al rato de nada, pura C. Pues así saqué 75. Entonces, yo creo que sí funciona, aunque no me lo creas. Entonces, sí, sí es algo muy, muy útil. Entonces, por ejemplo, recuerden, también, en este punto yo siempre les recuerdo algo, y es que el ENARM no se pasa con 80, no se pasa con 90. A lo mejor sí quieren ser traumas y ocupan 90, pero si no es el caso, pueden pasar con menos. Entonces, solo tienen que enfocarse en su meta. ¿Cuál es el puntaje mínimo que ustedes requieren para su especialidad y cuál ha sido el puntaje de los aspirantes a los hospitales en los que quieren hacer su especialidad? ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes quieren hacer cirugía general en el Hospital Gia González. ¿Cuánto es el promedio de los puntajes que obtuvieron de los residentes del primer año del Hospital Gia González en cirugía? ¿Cuál es el promedio de los aceptados en el Instituto Nacional de Pediatría, para pediatría, que han sido aceptados? Así tienen que ir enfocando, ¿no? Porque a lo mejor pediatría pedía 61, 62, no me acuerdo, ¿no? Pero los aspirantes el mínimo tiene 66, 77. Bueno, pues entonces está muy fácil, porque tienes que pensar, bueno, ¿cuántos aciertos tendría que obtener yo para entrar a este hospital? Entonces tienes que pensar, si yo tengo 280 preguntas, ¿cuánto necesito? ¿Cuántas preguntas requiero para sacar un 70 en el ENAM? Así se hace más chiquito. ¿Verdad? ¿Qué tendríamos que hacer en estos casos? ¿Qué tendríamos que, cuál es el puntaje que yo debería obtener para sacar ese 70? Entonces, ustedes se fijan, pueden perder el 30% de sus preguntas sin temor a quedar fuera de la especialidad, incluso más alta, que fue, creo que fue oftalmo, que sacó 69 o algo así. Entonces, así se hace como más chiquito el ENAR, ¿no? Porque yo lo sé, yo estuve aquí en el mismo punto que ustedes hace ya casi un año, ¿no? De que decías que no, tengo que salir lo más alto posible. Y yo ya sacaba 70 y tantos en mis simuladores y decía, pero es que no es suficiente porque ¿qué tal que me equivoco en el 10% más? ¿O qué tal que me equivoco en el 20%? Que lo pierdo todo. Eso se lo tienen que quitar ahorita de la cabeza. Al ENAR, ya les dije, se pasa con un 70 y ya de ahí todo lo demás se les va a depender de lo que hayan hecho en su carrera. Los hospitales lo saben, el IMSS es el único que realmente sí le interesa su puntaje en el ENAM. Todos los demás les importa su currículum, sus calificaciones y su perfil, porque hay hospitales que buscan un perfil de persona específico. Puede ser quizá muy listo, puede ser quizá tener un currículum muy bueno, con muchas publicaciones, con participación en congresos y actividades extracurriculares interesantes, y aparte una buena carta de recomendación. Pero si el entrevistador no le agradas, y con decir no le agradas no quiero decir que seas malo, sino que simplemente el entrevistador no te considera adecuado para el hospital por lo que busca de sus futuras generaciones, pues entonces simplemente no te van a aceptar. Y es algo que tú tienes que estar consciente cuando vayas a aplicar a cualquier hospital. ¿Por qué les digo todo esto ahorita? Pues porque cuando ustedes les va a pasar lo que a mí, cuando tengan su resultado, su hoja de ENAR, les va a llegar el verdadero problema y es a donde me voy. Ustedes tienen la ventaja de que, como yo lo tuve hace un año, de que pueden cambiar de especialidad en caso de que tengan o de que su vida a futuro
no depende exclusivamente de un solo tipo de trabajo. Si ustedes, en el fondo de su corazón, solamente quieren oftalmo, está bien, no pasa nada. Pero si ustedes pueden ser felices, no siendo oftalmo, sino siendo cirujano general, siendo anestesiólogo, siendo epidemiólogo, siendo radiooncólogo, siendo lo que sea, está bien, se vale cambiar. Y tienen que saber que tienen esa posibilidad. Tienen que saber que no todo depende de cenar y tienen que saber que si no tienen su puntaje mínimo para su especialidad en sueño, pues tampoco pasa nada. Pueden aplicar el siguiente año. La vida no es un trabajo y les juro que una vez están en la residencia van a preguntarse si realmente este es el camino, si realmente vale la pena todo esto. Y no porque sea muy difícil, que sí lo es, sino porque van a estar frente a lo que ustedes siempre desearon y se van a cuestionar si realmente esa es la vida que ustedes quieren. A pesar de que este año hubo mucha deserción, no creo que sea únicamente porque, pues ya, ¿cómo les digo? Ya se dio mucho esto, ¿no? Del cambio de especialidad o el chapulineo, de que muchos oftalmos eligieron imagen, ¿no? O muchos otorrinos eligieron ciro general y cosas así, sino que pues el estar todo el tiempo hablando sobre el maltrato, sobre las condiciones en las que viven algunos residentes, ya nos ha hecho entender que es más común de lo que pensábamos y de que no por eso tenemos que soportar un estilo de vida que nos han impuesto. Esa absurda idea de que la especialidad es el camino, yo creo que no. Ahora estando de este lado, a más de 6 meses de la especialidad, yo creo que esa es una idea muy mala. Se vale rechazar, se vale desertar, se vale cambiar. Y ustedes tienen que ir con esto en la mente para cuando hagan su examen, para que lo hagan lo más relajados posibles, que sepan que la vida no es ese examen, solo es una cosita más de las muchas que les han pasado y les van a pasar. Y también, último consejo, recuerden ir con mucha actitud. Un amigo siempre me decía, y se los digo cada taller, un amigo me dijo, yo voy a ir al NAR pensando que soy Cristiano Ronaldo. ¿Y cómo es este personaje? Ah, bueno, pues él sabe que es de los mejores del mundo, sino el mejor, no del mundo de la historia, y que sabe que va a vencerlos a todos. Y así tienen que ir con esa idea al examen. El examen es un montón de caracteres en una tableta. No es nada, es irreal. No es ustedes, lo único que van a hacer es contestarlo, y como yo decía, Elenar, o saco 50 o saco más de 70. Yo no voy a estar en medio. O fallo estrepitosamente y repito el siguiente año, o voy y lo rompo. Y voy a tener el puntaje para mi especialidad e ir al hospital que yo deseé. Dicho y hecho, fui con ese pensamiento, obtuve 65 y tengo la fortuna de estar en uno de los mejores hospitales del país. Sí soy afortunado, lo admito, porque ni yo sabía que me iba a ir tan bien, pero así, de eso se trata esto, es un juego nada más. Y hay que saber ubicarse en la realidad y aprovechar lo poco o mucho que tengamos. Dicho todo esto entonces, recapitulando, porque ya me la pasé hablando un ratito, recuerden entonces, pregunta que no se sepan, le ponen la letra que ustedes escojan. Eligen la que quieran. La primera es la buena, B de buena, C de Diosito, C de Cristo, D de Diosito. Pueden elegir la que a ustedes más les guste. Y les juro que mínimo sí van a tener ahí un 20% de aciertos. Si fallan 100, 25% van a estar buenas y solo van a tener 75 errores. Y con eso sí alcanzan la especialidad de su elección. Entonces, hasta el momento, ¿ustedes tienen alguna duda? Perfecto. Parece que todo bien. Entonces vamos a seguir avanzando en el caso clínico. Esta vez vamos muy rápido, de hecho, y creo que es porque se han estudiado demasiado, lo cual es muy bueno. Entonces, igual esta nos da tiempo de hacer algún otro. Entonces, paciente femenino, 49 años de edad. Ya vimos, femenino, grupo etario, 49 años. Antecedentes de importancia, diabetes, hipertensión de larga evolución, enfermedades crónicas. Acude a consulta por referir desde hace una semana dificultad para alcanzar los platos de su alacena, debilidad entonces, ¿no? Para lo cual es necesario elevar ambos brazos por encima de sus hombros. Además, desde hace 3 días ha tenido dificultad para levantarse de su asiento. Nos habla más, nota más de debilidad, ¿no? A la exploración física destaca presencia de eritema periorbitario y pápula de Groton en ambas manos, así como dolor a la palpación en la cintura pélvica y escapular. Híjole, pregunta difícil, pero hasta cierto punto nos la regalaron en cuanto a los datos patognomónicos. ¿Cuál es el diagnóstico de su paciente? Fibromialgia, dermato
polimiositis, polimialgia reumática o polimiositis. ¿Cuál es la que ustedes escogen? Prácticamente desde que nos dijeron eritema preorbitario y pápulas de Groton, pues nos dijeron que era una dermatopolimiositis. Está a lo mejor si no se la saben todos, yo lo entiendo, pero sí, sí es una muy, muy clásica. Entonces, ahora, la pregunta difícil. ¿Cuáles son los anticuerpos clásicos de la dermatopolimiositis? ¿Los anti-SRP, los anti-JO, los anti-MI2 o las anti-SCL70? Anti-SRP, anti-JO, anti-MI2 o anti-SCL70. Dermatopolimiositis. ¿Cuál escogen? Dermatopolimiositis. Está un poquito difícil, hay que admitirlo. Más que nada porque en el ENAR difícilmente te preguntan reuma. Yo creo que a lo mucho tuve unas 5 preguntas de reuma y se me hace demasiado. Anticuerpos clásicos de la dermatopolimiositis. ¿Cuál es la respuesta correcta? Están entre anti-JO y anti-SCL70. ¿Cuál le dan? ¿Ya le ponemos la C? Anti-MI2 porque no nos la sabemos. O si hay una así que sea un poquito más específica. ¿Cuál es la que ustedes eligen? Anti-MI2, anti-JO. Esta nos detenemos un poquito porque, uno, hemos ganado tiempo y dos, porque sí es una muy difícil, ¿no? Entonces digo, si yo estuviera en el ENAR, yo ya le hubiera puesto la C, pero creo que algo me dice que no es la mí, porque no recuerdo que tuviera de ver. Entonces, ¿cuál le dejamos? Al final las vamos a revisar, no se preocupen. Pero ustedes intenten jugar con esto. ¿Qué harían en una situación de estrés como esta? No recuerdo, yo así, me viene luego a la cabeza que es el antijo, que es como el más común que se pide en ese tipo de enfermedades. Entonces, le vamos a dejar el antijo. Ya, si me equivoco, pues discúlpenme. Y ahora, ¿qué alteración esperaría encontrar en el electromiograma? Disminución de la actividad espontánea, ondas de gran amplitud, unidades motoras polifásicas o que el paciente no presente alteraciones. ¿Qué alteración tendría el electromiograma en su paciente? Sí está muy difícil, la verdad. Yo creo que aquí sí la mayoría de nosotros hubiera fracasado, pero les digo, no se preocupen, no pasa nada. Esto es un ejemplo perfecto de una situación de mucho estrés en un ENAM, que te presenten 3 preguntas seriadas en las que tú no tengas la más remota idea de qué es y que aún así seas capaz de no caer en el juego, de no desesperarte y decir, bueno, pues la verdad no me las sé, son 3 preguntas que voy a perder. Tengo derecho a perder unas 50, 60 preguntas, lo que sea de Diosito. ¿Cuál le ponemos? C de Cristo, B de buena, A de la primera o D de Diosito. ¿Cuál le ponemos? Digo que C de Cristo. Ya veremos si nos equivocamos o no. No se preocupen. Y finalmente, lactante 9 meses, llevada a consulta al centro de salud por irritabilidad, vómito, dolor abdominal, fiebre de 9 horas de evolución, diarrea semilíquida sin disentería. Desde ahí nos dieron muchísima ayuda. A la exploración física con datos de irritación peritoneal y resistencias musculares aumentadas. ¿Cuál de las siguientes es correcta? Uy, requiere valoración por cirugía pediátrica, solicitar ultrasonido urgente, triple prueba urgente, iniciar cefasolina y enviar urgencias para estudio de imagen y de sangre. Ok, el paciente es un lactante masculino de 9 meses, acude por irritabilidad, vómito, dolor abdominal y también tiene fiebre de 9 horas de evolución.
Tiene diarrea semilíquida, pero no tiene moco ni sangre. Es que ese es el problema, que no tiene moco ni sangre, pero sí nos dice que tiene abdomen agudo. ¿Qué harían ustedes? La neta, yo sí lo mando a enciclopedia. No, no encuentro forma de que yo lo pueda resolver en en una clínica o en un hospital de segundo nivel. Lo más probable es que sea una apendicitis, aunque pues por la edad es un poquito difícil, ¿no? Podrías, pero pues sí, yo sí lo mandaría directo al cirujano pediatra porque pues no, o sea, a pesar de que tengo un ultrasonido, pues no le voy a resolver su problema. Si le hago la triple prueba, pues tampoco voy a lo mejor tengo diagnóstico, pero no voy a resolver su problema. Yo creo que sí, lo más importante aquí debe ser unos criterios de referencia absolutos para mandar directo a Cirupedia. Muy bien, médicos. Pues vamos a ver qué pasa. Si ustedes hubieran hecho, creo que no respondió. Ah, no, sí. Si ustedes hubieran hecho el ENARM el día de hoy, esto hubiera sido su resultado. Hubieran sacado un 80. O sea, ustedes podrían ingresar a la especialidad de su preferencia el día de hoy. Vamos a revisar las preguntas, a ver más o menos en qué nos equivocamos, sobre todo para saber qué hacer en esas preguntas muy, muy extrañas. Aunque con este 80, mínimo, en ese caso clínico, que no tenemos la más remota idea, le atinamos a una. Y de hecho sí nos falló una. Entonces vamos a ver. Lo primero, miren, si era nada más esquema doble. Neonato de 21 días de vida extrauterina, es prematuro, hijo de madre, VIH positivo. Lo traen a revisión de PCR, la cual fue tomada como seguimiento, reportándose una carga viral detectable. Madre, 19 años de edad, múltiples parejas sexuales, que está uno para uno. No tiene control prenatal, comparto vía vaginal debido a que sus llegadas de servicio de tococirugía fueron expulsivo. En ese momento solicitan estudios prenatales, los cuales la prueba VIH positiva, la prueba VIH es positiva. No recibió tratamiento retroviral, pero durante el parto se administró sidobudina intravenosa, ¿no? Mínimo como tratamiento así, de rescate. Profilaxis antirretroviral a neonato a las 6 horas de vida. Entonces, aquí nos dice que el esquema en esta paciente era sidobudina nevirapina. Entonces, a todo recién nacido, hijo de madre VIH reactiva, se le debe iniciar profilaxis antirretroviral a partir de las primeras 6 horas de vida, que sí se hizo, ¿no? De vida exuterina durante 4 a 6 semanas. El esquema de tratamiento dependerá de las características. Entonces, aquí estaba la clave que a lo mejor se nos pasó. Si la madre recibió terapia antenatal o intraparto, se administra únicamente sidobudina. Entonces, sidobudina cuando todo se hace bien, como profilaxis en el recién nacido. Si la madre no recibió la terapia antenatal, pero sí intraparto, entonces toca sidobudina nevirapina, que a lo mejor fue donde nosotros fracasamos, que pensamos que era, o sea, que a todas las madres se les da como el mismo esquema si el paciente es con VIH, y aquí nos refiere el simulador que no, que de acuerdo a la guía de práctica clínica, si se le dio tratamiento adecuado durante el periodo antenatal, pues sí se le va a dar nada más sidobudina. Si solamente se le dio intraparto, entonces nada más va a ser sidobudina, nevirapina. Y si la madre no recibió ni una ni otra, pues sí es el esquema triple en el que pensamos sidobudina, nevirapina y lamivudina. Entonces, esto sí, yo creo que lo deben apuntar en su libretita, en sus postis, como un recordatorio cuando se levanten, porque sí es una pregunta difícil, la verdad, pero que sí tiene justificación directa por guía de práctica clínica y que sí les puede aparecer. A mí se me vino profilaxis en el niño con VIH, pero en Miguel Arm sí era el que le habían dado todo, entonces nada más era sido bullying. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Pues tal cual, ¿no? Repetir la carga viral, ahí sí estuvimos en lo correcto. A todo recién nacido, hijo de madre VIH positivo, se le solicitará una carga viral a los 14 o 21 días de vida extrauterina. Si es positivo, se debe repetir la carga viral e iniciar tratamiento con VIH en caso de volver a ser positiva. La verdad, no entendería, no sé por qué la GPS hace eso, si la carga viral pues es como, no sé, no te puede salir secundaria otra cosa, pero bueno, aquí sí nos sale, ¿no? Si el resultado es negativo, de todas formas se tiene que volver a solicitar, esa sí tiene más sentido, ¿no? Al primer mes y al quinto mes, porque a lo mejor estamos en periodo de ventana. Si estas últimas son negativas, se debe indicar ELISA a los 18 meses. Si es negativo, entonces ahora sí es descartada. Si es positivo, entonces realizas Western Blot. Debe ser por eso, ¿no? Porque para confirmar el diagnóstico. Pero entonces, esta también la tienen que apuntar si no se la sabían, en donde ustedes quieran. Pero sí, recuérdenla porque sí es muy, muy preguntable, tanto por infecto como por mediatría, ¿no? Entonces, todo recién nacido, hijo de madre VIH positivo, se le tiene que solicitar una carga viral a los 14, 21 días de vida exuterina. Si el resultado es positivo, recuerden, tiene que repetir carga viral e iniciar tratamiento para VIH en caso de volver a ser positiva. O sea, hasta la segunda positiva inicia tratamiento, ¿no? Si el resultado es negativo,
Entonces, quizás esto sea lo difícil. Volver a solicitar carga viral recuerda primer y quinto mes de vida. Si las últimas son negativas, ahora sí, un ELISA a los 18 meses. Si tu ELISA es negativo, la descartas. Si tu ELISA es positivo, entonces ahora sí o sí le vas a hacer el Western Blot. Entonces, mucho cuidado. Y recuerda que pues a todo paciente, de todas formas, te tiene que dar, esta es la que a mí me preguntaron, ¿cuál es el tratamiento o el medicamento que das en periodo intraparto en la paciente con VIH positivo? Es sidobutina IV, no se les vaya a olvidar. Y en este caso, ¿qué indicaciones se cumplían para considerar la cesárea como vía de terminación del embarazo de elección? Y ven aquí, ¿no? Las indicaciones de cesárea en pacientes VIH reactivos son mal apego terapéutico durante la gestación. Esta es la importante carga viral más de 1000 copias, esa es la que casi siempre te preguntan y me preguntaron en el ENAM. Prematuridad, así como ruptura prematura de membranas mayor de 4 horas. Entonces, a lo mejor está el distractor. Hemorragia durante el parto, así como otras infecciones vaginales asociadas. Recuerden, a los pacientes en los cuales es posible ofrecer parto como vía de terminación del embarazo, son aquellas, a lo mejor esto también es muy preguntable, carga viral detectable durante el último trimestre y terapia combinada durante la gestación, obviamente como en apego al tratamiento. Entonces, mucho cuidado con estas preguntas. Ahora, recién nacido de una semana de vida uterina, es traído a la consulta por su madre, quien refiere secreción purulenta de mal olor en región umbilical de 2 días de evolución. Refiere haber colocado de manera diaria una crema de marca desconocida después de cada lavado, agua y jabón neutro. A la exploración física, secreción purulenta escasa con eritema perumbilical de 1 centímetro de extensión. Su diagnóstico, quedamos que era onfalitis, ¿no? Recordar la onfalitis es la patología del cordón umbilical y se caracteriza por datos de infección, inflamación en región umbilical y periumbilical que se asocia a mala higiene, que se puede acompañar o no de los sistémicos propios de infección, ¿no? La persistencia del conducto enfalomesentérico se caracteriza por la salida de material no purulento. Con eso se hace el diagnóstico con fistulografía, pregunta difícil, y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? En todo caso. En la anomalía de Uraco hay salida umbilical de orina y su diagnóstico y tratamiento es similar a la persistencia del conducto enfalomesentérico. El granuloma es el resultado de una mala cicatrización y se caracteriza por masa rosada y blanda, pero bueno, ¿no? Entonces son falitis para el caso. El tratamiento de elección es con antibioterapia y de acuerdo a la extensión del eritema, se decidirá si se administra el antibiótico tópica o intravenosa. Es lo que ustedes decían, si es menor a 5 milímetros, es tratamiento tópico, si es mayor, es intravenoso. Y vemos que los agentes etiológicos, pues si son Staph epidermidis y Staph aureus. Y la complicación más frecuente va a ser la sepsis, en caso que los pregunten, ¿no? Yo creo que la pregunta aquí realmente sería de los agentes más comunes. Aureus, en primer lugar, 2, epidermidis. Entonces, aplicaciones de la guayaba, excepto tenían razón, la C de Cristo es la buena. La guayaba, Psyllium guava, originaria de México, cuyo fruto, además de alimentos en plena medicina tradicional, tiene diferentes beneficios como antiespasmódico, antidiabético y antidiarreico, así como efecto hipoglucemiante. Sin embargo, es inferior a la clorpromida y a la metformina. Pero bueno, dice que la guayaba también tiene un efecto hipoglucemiante. Entonces, hoy aprendimos algo. Le pueden dar guayaba a sus pacientes con diabetes. Paciente femenino de 49 años de edad, diabética hipertensa de larga evolución, acude a consulta por referir desde hace una semana dificultad para alcanzar los platos de su alacena, por lo cual debe elevar ambos brazos por encima de sus hombros. Además, desde 3 días ha tenido dificultad para levantarse de su asiento, la debilidad proximal, ¿no? A la exploración física descarta presencia de eritema, destaca, perdón, la presencia de eritema periorbitario y pápulas de Gottron en ambas manos, así como dolor a la palpación en cintura pélvica y también escapular. El diagnóstico entonces sí quedó, si era mi 2, miren, me equivoqué. Era dermatopolimiositis. Las miopatías inflamatorias idiopáticas, vemos que es un grupo heterogéneo, enfermedades autoinmunes, sistemáticas adquiridas que se caracterizan por la inflamación del músculo estriado. Se incluyen las polimiositis, dermatomiositis y miositis por cuerpos de inclusión, las cuales se pueden presentar de muchas formas, ¿no? Como autoinmunes sistémicas, neoplasias y raramente infección. Se caracteriza por debilidad muscular proximal, entonces recuerden, debilidad muscular proximal, esa era como la clave, ¿no? Simétrica y progresiva. Por eso nos decía que primero no levantaba las manos para la alacena y luego ya no se podía levantar. Elevaciones de musculares es un dato que siempre te van a pedir y siempre tienes que buscar en cuanto a estas enfermedades. Anormalidades electromiográficas e identificación de un infiltrado inflamatorio en la biopsia muscular. Y bueno, ¿no? En esta paciente, además, las alteraciones dermatológicas era lo que te ayudaba muchísimo para poder dar con el diagnóstico. Entonces, los anticuerpos clásicos de la enfermedad, que es lo que nos decía su compañero, la forma clásica, si era con antimidós, vemos que la proteína nuclear se encuentra en el 9% de los pacientes con miositis, pues mucha ayuda, ¿no? Y entre el 15 y 30% de los pacientes con diabetes mellitus, pues tampoco ayudaba, digo dermatomiositis.
con dermatomiositis. Su presencia se asocia a la enfermedad de presentación aguda, pápulas de Gottron, rash, heliotropo, tal cual, y dilatación capilar de derecho unguial, así como buena respuesta al tratamiento. Entonces, recuerden, por si les preguntan alguna vez, cuál van a buscar en dermatomiositis antimitos. Y, vieron, ya le atinamos 2 veces con la letra C. Firmado que, si no se la saben, en el ENAM le pongan la letra C. Entonces, ¿qué alteración esperaría encontrar en el electromiograma en un paciente con dermatomiositis? Los auxiliares diagnósticos incluyen evidencia de la biopsia muscular de necrosis, obviamente, fagocitosis, regeneración, atrofia perifascicular, infiltrado inflamatorio, elevación de enzimas musculares, especialmente CPK. Y en electromiografía vamos a tener una triada clásica que entonces también vale la pena recordar, ¿no? Unidades motoras polifásicas, cortas y pequeñas, acompañada de fibrilaciones, ondas positivas e irritabilidad insercional, así como descargas repetitivas de alta frecuencia. ¿Cuál es la que nos vino acá? Las unidades motoras polifásicas. Entonces, ya no la sabemos. Esta pregunta sí estaba un poquito más compleja a mi parecer. Sí es un caso clínico de muy, muy alta dificultad, pero bien, pues no nos tardamos ni 3, 4 minutos, 5 a lo mejor, y respondimos 3 preguntas, de las cuales nos llevamos 2. Se me hace algo sumamente rentable para sonar. Pensé que ustedes sí aprovecharía esos consejos porque les juro, en el ENAR, si ya hicieron un simulador grande a la pregunta 150, 200, 210, ya el cerebro simplemente no está funcionando. Aunque les den esos dulcecitos mágicos en el ENAR, su cerebro ya no va a funcionar. Última. Sí, sí le atinamos. Esta sí, la verdad sí fue atinarle, no se me ocurría otra forma, pero bueno. La GPC considera 3 manifestaciones cardinales por apendicitis aguda. Es apendicitis, dolor con migración o localización inicial, datos de irritación peritoneal, así como respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que aquí tenemos la fiebre. Cualquier paciente con cuadro clásico o con las 2 primeras manifestaciones debe recibir urgencias para valoración por cirugía, aún sin laboratorios de imagen, exacto, ¿no? Pues sí, no le resolvemos el problema. Si el paciente presenta solo una de las 2 primeras manifestaciones cardinales, ahora sí se le tiene que solicitar este, ego, prueba de embarazo, así como hemograma. Si es mujer, 10% de los dolores abdominales son debidos a IVU, ¿no? También, y también puede ser pues un ectópico roto. Lo anterior haciendo referencia a la población general, obviamente. En paciente pediátrico, la GPS enfatiza que todo niño con dolor abdominal y datos de irritación peritoneal debe ser valorado de inmediato por cirujano pediatra si tiene fiebre, vómito y localización de dolor en cuadrante inferior derecho. No requiere laboratorios ni ultrasonido para valoración por cirujano pediatra. Entonces sí, efectivamente, si en el ENAM les viene un caso así, ustedes sin miedo le ponen que tiene que ir referido. No le van a hacer nada. No pueden hacerle nada. Se va directo a cirugía pediátrica y no están perdiendo el tiempo con ese pobre niño y no le van a empeorar su pronóstico. Pues perfecto, médicos. Hoy han obtenido un 80%, así que futuros otorrinos, futuros cirujanos, futuros traumas, futuros médicos internos de posgrado están listos para su ENARM. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a lo revisado el día de hoy? Todo muy bien. Perfecto. Un descuento de simulador nos piden. Ahorita lo subimos a Instagram, no se preocupen. No sé si se los podemos dar. ¿Tienen alguna duda, médico, respecto a su ENARM o a lo que les vaya a pasar posterior a su ENARM? Porque es algo que, aunque con que lo hagan, les va a pasar. Tengan 70, tengan 50, algo van a hacer justamente en cuanto terminen su ENARM. ¿Cómo no llorar en el examen? Pues con mentalidad de hierro. La verdad, no hay de otra. Ya les dije que lo más fácil es saber que el ENARM es nada más un examen, no es la gran cosa. No, no pasa nada, de verdad. Yo tengo muchos compañeros que no quedaron o que a lo mejor sí quedaron, pero les tocó un hospital horrible y ya desertaron. Pero realmente no pasa nada. Ya les dije, el ENARM es un examen que sí define su vida, no hay que mentir, sí define su vida, pero su vida es más grande que el ENARM. Su vida realmente no puede depender de su trabajo.
Eso sí es un error, yo creo que nos han inculcado muchísimo tiempo a nosotros en medicina. No, no crean que que van a ser felices o van a dejar de estar tristes por estar en un gran hospital, por estar en la especialidad más prestigiosa o la que da más dinero o la más relajada. Nada de eso, sino que ustedes tienen que ya ser felices a pesar de su trabajo, a pesar de su sede. Y si no lo son, entonces tienen tiempo de aquí a marzo para que lleguen a su especialidad siendo personas íntegras, siendo personas que realmente entienden la medicina como un trabajo, como una carrera muy noble, sí, pero al final no deja de ser eso. No es más que un trabajo por el que ustedes reciben una compensación económica que les permitirá desarrollar los otros aspectos de su vida. Esa es una. Dos, la que les dije de ir con la actitud más importante de del mundo. Ustedes tienen que ir sabiendo que van a lograrlo, que van a pasar ese NAR y que van a destrozarlos a todos. Van a destruirlo, van a salir victoriosos y van a quedar en su especialidad favorita. No tienen por qué sufrir. Y tienen que saber que no van a estar las 6 horas ahí sentados. Se pueden parar al baño, pueden beber un vaso de agua, pueden ver el espectáculo, la verdad, porque es un espectáculo muy curioso ver a la gente gritando, golpeando la mesa, llorando, frustrándose, corriendo. Suena un poco cruel, pero la verdad es que si uno va con una buena actitud, pues al final es algo que va a estar ahí, que es una experiencia interesante, la verdad. Digo, solo pasé por ello una vez y espero no volver a pasar por ello. Pero pues si no, ya no pasa nada. Es un examen nada más. Entonces, si ustedes van con esa mentalidad, sabiendo que independientemente del resultado, ustedes van a despertar al día siguiente, ustedes van a tener que hacer las otras cosas de su vida al día siguiente, les juro que el examen se va a hacer algo muy pequeño, muy insignificante y pues nada más. Vamos a ver qué más preguntas hicieron porque empezaron a contar muchísimo y me las perdí. Vamos a ver desde arriba. ¿Cómo andamos? Demasiado bien. De verdad, esta vez fuimos muy rápido, incluso, no dudaron tanto y pues obtuvimos un muy buen resultado. Yo creo que sí están muy bien. Ustedes, como sea, llevan estudiando cierto tiempo. Yo para este punto llevaba, creo que 5 meses. Habrá quien lleve 11, habrá quien lleve 3, habrá quien lleve uno. Pero al final ustedes tienen que saber que han hecho su esfuerzo, que lo han intentado y que van a dar lo mejor de sí. ¿Qué tanto es eso? ¿Quién sabe? ¿Qué tanto es con respecto a los demás? ¿Quién sabe? Pero tienen que saber que lo van a hacer bien, que van a dar su mejor esfuerzo y que no van a ceder a la presión de nadie. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer la especialidad por ustedes, nadie se va a aventar esas guardias por ustedes en caso de que esa especialidad tenga guardias. Nadie va a tener que estar ahora más horas sentado porque de verdad yo estudio muchísimo más para la especialidad que lo que alguna vez llegué a estudiar para el ENAM. Entonces, ustedes vayan con sabiendo eso. Ustedes son los que se van a aventar la piedra, ustedes van a ser los que van a tener que ir al hospital diario, a lo mejor mudarse de ciudad para poder hacer su especialidad. Entonces, están muy bien, pero sepan que van con actitud, van a lograr muchísimas cosas. ¿Qué temas se tienen que reforzar los últimos días? Lo primero que tienes que saber es cuándo vas a dejar de estudiar, ¿no? Yo estudié hasta 2 días antes del ENAR y eso porque me dieron uno de los exámenes filtrados que al final no eran. Pero bueno, pues era mi primer ENAR, caí en la trampa. Y de hecho me vino una pregunta similar a esos exámenes filtrados, ¿eh? Pero no se enfoquen en eso, es una mentira. Lo que pasa es que al final tienen que repetir los temas, de eso nunca se van a escapar. Les va a venir sí o sí un cuadro de un caso clínico de sepsis neonatal, les va a venir uno de control de la diabetes, uno de control de la hipertensión, uno de BC, uno de embarazo ectópico roto. Siempre vienen, no hay forma de que se escapen. Entonces, por ejemplo, de los repasos que tenemos en YouTube, pues prácticamente cualquiera de los que están ahí son temas que sí o sí se han repetido indefinidamente. Siempre les van a preguntar porque son de medicina general. Si tienen que valorar en pediatría, por ejemplo, esquema nacional de vacunación, aunque no me vino ni una en el ENAR, pero a los otros turnos sí les tocó, pero bueno, en mi caso no me vino, ¿no? Esquema nacional de vacunación, datos de abdomen agudo en población pediátrica y adulta,
toda cirugía general igual, es así, no hay pierde. De medicina interna, ¿qué sería bueno? Pues diabetes, hipertensión, ¿cuál otra siempre preguntan? Enfermedades tiroideas, diarrea, cirrosis, de neuro BBC, y y también Parkinson, esa siempre viene. De infecto, pues VIH, tuberculosis, sí o sí les va a venir. Mm, enfermedades exantemáticas, que no sé, de, de la ATLS, bueno, la ATLS sí, si no lo dominan, es el momento ideal para estudiarlo. Yo lo estudié para esas fechas y pues así llegué fresquecito con el ATLS. Y yo creo que esos son algunos, yo creo que ya con eso tienen para lo que les queda de tiempo personal. Entonces, incluso si no lo completan, no se preocupen. Vayan bien comidos a su cenar, duerman bien. Y si no pueden, pues busquen la manera de obtener clonazepam al menos para los últimos 2 días, porque sí les va a ayudar muchísimo ese sueño que no van a tener. Vamos a ver qué más. ¿Habrá otra sesión de preguntas? Probablemente sí, estamos planeando hacer una previo a sonar por el 23, 24, pero pues veremos, porque más que nada no queremos afectarlos a ustedes en su preparación y más que nada mental, porque pues la académica ya la tienen. Es muy común que pregunten porcentajes. En mi ENARM me vinieron dos porcentajes. Una era la sensibilidad y especificidad del ultrasonido para alguna patología del niño, ya ni me acuerdo cuál era. Creo que era para estenosis pilórica, ya ni me acuerdo exactamente. Y otra era, ¿cuál era la sensibilidad y especificidad también de otra prueba? Pero ahorita ya no lo recuerdo. Pero no, difícilmente te van a hacer más de 3 preguntas respecto a eso. ¿El resultado lo dan inmediatamente o es un aproximado? Te lo dan inmediatamente. Entregas tu hojita, la revisa el escáner y ahí te ponen tu resultado global y cuánto sacaste en cada especialidad. Entonces, inmediatamente estás fichado. Escalas para cirugía, solamente la de Forrest, creo. Es muy, muy difícil que te pregunten una escala en el ENARM y la verdad, o sea, no creo que sea buena idea que las dominen. Si acaso, yo lo que hacía era aprenderme si en la escala tiene 3 valores, o sea, por ejemplo, leve, moderada, severa, me aprendía moderada. ¿Por qué? Pues porque todo lo que es abajo de moderada, pues es leve y todo lo que es arriba de moderada, pues es grave o muy grave, ¿no? Dependiendo. Entonces, es lo más que yo les recomendaría. La de Sargar, por ejemplo, no recuerdo que alguien haya tocado gestión en gestión de cáusticos. Rocal, pues Roca a lo mejor aprender el punto de corte, ¿no? Igual la de Glasgow Glashford, ¿no? Que Glasgow Glashford arriba de 1, pues prácticamente se hospitaliza y todo lo que es 0, pues no se hospitaliza. Y Forrest sí, porque sí esa sí sería buena que lo supieras. Igual, por ejemplo, Apgar, es así. A mí no vino tal cual el caso de Apgar, pero sí Apgar y Silverman Anderson. No me acuerdo cuál de las dos me preguntaron directamente, pero no era tanto el puntaje, sino qué se hace en base a ese puntaje. Quizás eso sí sería importante recordarlo más que nada. No tanto el valor de la escala, sino qué obtienes o qué se hace de acuerdo a tal o cual escala. Para preguntas en inglés, pues para este caso, si tienes simulador, hacer simuladores en inglés. Si no tienes simulador, pues empezar a revisar textos en inglés. Te puedes buscar los manuales del USMLE en inglés y empezar así revisarlos nada más para que tengas comprensión lectora de inglés únicamente. No le veo como otra función. Nos preguntan si quiero medicina interna mm, y sacas la nota más baja. Bueno, si aplicas, por ejemplo, independientemente de tu especialidad, ¿no? Si tú eres de los que alcanzaron o escogieron la especialidad con el puntaje mínimo para ella, sacaste 66 para Ciru, 62 para MI o 68 para Otorrino, ¿a dónde te mandan? Depende. Si aplicas al IMSS, te van a mandar a la sede que se haya llenado con el puntaje mínimo, bueno, cuyo puntaje mínimo corresponde con tu puntaje IMSS. Este puntaje se obtiene con tu calificación del ENARM y tu calificación en la carrera. Entonces, si tú, por ejemplo, obtienes en la carrera 93, ¿no? Y otorrino 68, pues hacemos la división, ¿no? 93 más 68. 161. Entre dos, obtienes un puntaje IMSS de 80.5. Bueno, pues ya que tienes 80.5, te van a mandar a la sede del IMSS que haya aceptado a otorrinos con
80.5. Si tú no aplicas al IMSS, entonces tu puntaje de ENAM, les repito, pasa como a segundo plano. Es como una de las poquitas cosas que te van a preguntar. ¿Por qué? Porque solamente te va, o sea, esto solo va a ser uno de los determinantes de tu elección, pero te van a preguntar, bueno, y además de sacar 90 en la carrera y obtener tal puntaje en el ENAM, ¿qué más has hecho? ¿No? ¿Tienes publicaciones? ¿Has asistido a congresos o cursos? ¿Has tenido presentaciones en congresos o cursos? ¿Qué más haces aparte de la medicina, no? ¿Te dedicas a la música, al deporte? ¿Tienes familia? ¿Planeas esto? ¿No? Bueno, muchas cosas, ¿no? Te hacen un montón de preguntas. Todo eso algunos hospitales incluso tienen una rúbrica y te va dando puntos específicos. En el ISSSTE tienen una rúbrica muy, muy larga, como de 30 ítems, donde de acuerdo a lo que tú hagas y tu puntaje en tal o cual cosa, te van dando puntos. Y al final, pues los que tengan el puntaje más alto van a ser seleccionados. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú obtienes un 62 en el ENAD, ¿no? Y algo así recuerdo de lista, de que, por ejemplo, si ibas de 70 a 80 o 75 a 80, tenías 20 puntos. De 74 a 70, 15 puntos. De 69 a 65, 10 puntos. De 65 para abajo, 5 puntos, ¿no? Ok, tú ya perdiste a lo mejor 10, ¿no? Porque no aplicó ninguno con 80 más. Bueno, tienes 10 puntos menos, pero tú tienes puntaje en la carrera de 95, entonces te obtienes el máximo que se puede obtener en puntaje por carrera, ¿no? O sea, tienes 15 de 15. Y tienes un artículo como primer autor, ganas 5 puntos más. Pues si tú te hubieras enfrentado a una persona que sacó 75 en el ENAM, sin publicaciones y que haya sacado 90 en la carrera, pues ya se emparejan, a pesar de que tienen el mismo puntaje en ARM. Entonces no es el único determinante. Si aplicas a otro hospital, a un hospital de secretaría, pues entonces igual te van a hacer tu examen, van a ver tu ENARM, tu calificación en la carrera, te harán un examen interno, donde pues ya tienes como otra oportunidad, ¿no? Porque puede ser de los más altos en cuanto al examen de la carrera, ¿no? A lo mejor si le sabes mucho a otorrino, pues pasas a otorrino, le sabes mucho a oftalmo, pues pasas a oftalmo. O o le sabes mucho a cirugía general, pues aplicas a secretaría y en el examen de cirugía general te va bien, ¿no? También van a evaluar otra vez tu currículum. ¿Tienes publicaciones? ¿Dónde has publicado? ¿Con quién has trabajado? ¿Dónde hiciste el internado? ¿Dónde hiciste el servicio? ¿Qué más haces? Y otras cosas, ¿no? Que a ellos les importarán y muchas veces no entendemos. ¿Cómo te fue en tu psicométrico? ¿Cómo te fue en tu entrevista? Todo eso también te lo van a evaluar. Entonces, no se casen con que el ENAM lo es todo. Al contrario, es nada más como la llave para entrar. Ya que tienes esa llave, todo lo demás se pasa. Ya, todo lo demás ahora sí va a ser importante, ¿no? Tu currículum, tu entrevista, si das un examen psicométrico, el psicométrico, si das un examen teórico, el teórico, tu presentación, tus antecedentes, todo esto te lo van a evaluar. Entonces, no pasa nada. Dicen que cómo lo hice para pasar a la primera con 75, pues empezando a estudiar desde mayo, 2 horas al día, mientras hacía servicio social, y con mucha actitud, y pues haciendo mi simulador cada que el simulador me decía que lo hiciera. Realmente, sí, pues a lo mejor sí se impresiona a la gente de cómo alguien puede obtener un puntaje elevado, pero yo siempre he dicho que es como un error en el sistema. O sea, yo sé responder exámenes. Es algo que toda la carrera noté. No estudiaba demasiado, pero sabía responder exámenes. Y son las estrategias que más o menos les he estado diciendo a lo largo de la plática de hoy y en los otros talleres. El UNAM es un examen, nada más. No está hecho para demostrar quién es el mejor médico, sino cuál es el médico que puede resolver tal cantidad de cosas en situación de estrés. Es todo. Entonces, yo, el haber sido uno de los actualmente tener un puntaje muy alto, ser de los mejores a nivel nacional, pues ya no me sirve de nada, más que para darles a ustedes esta plática. ¿Por qué? Pues porque yo entré a la especialidad y a partir de la especialidad, pues como que se me reinició el currículum, ¿no? Ya otra vez estoy al nivel de mis compañeros que también están en medicina interna, en todas las sedes de medicina interna del país y aparte en las de mi sede. Entonces, nada, es sencillo. La combinación, a mi juicio, no tiene nada de ciencia, es sentarte, estudiar y razonar el caso clínico, saber que te están preguntando una patología y tu única función es identificarla. No hay más, no hay preguntas de fisiopatología, no hay preguntas de mecanismos de acción de fármacos, no hay nada, casi no hay ciencias básicas, pues todo es clínico, entonces tienes que jugar a ser doctor, es todo. Así yo vería el examen. Y así lo sigo haciendo. Nos dicen que un repaso de ATLS se puede hacer
Nada más que es un poquito complejo si no hemos revisado antes ATLS. Y yo no les he dado clase de ATLS, entonces tendría que valorar cómo hacer eso. Pero si quieren, ¿o qué deberían estudiar de ATLS? Los primeros 7 capítulos, creo que son, que pues habla de trauma de tórax, de abdomen, craneoencefálico, creo que nada más. Creo que en eso se aborda. Sí, vean la parte de pediatría porque sí se las preguntan. Y ya, o sea, eso de que la lesión por frío, de que del anciano, es muy, muy raro. Difícilmente se los van a preguntar. Y ACLS sí, ¿cómo va el algoritmo por completo? ¿Cuándo inicia? O sea, ¿cuál es el trazo que te obliga a dar desfibrilación? ¿En cuál tienes que volver a hacer RCP? ¿A partir de cuándo inicias con los medicamentos? ¿Y con qué medicamento? ¿Cómo se diluye? Porque a mí se me preguntaron incluso cómo se diluye. ¿Cuántas veces lo puedes hacer? Y a las cuantas ya tienes que volver a desfibrilar, todo eso. Entonces, esos algoritmos, sí, sí o sí, se los tienen que saber de arriba abajo. No hay pierde. Recomiendo echarme el manual, los primeros capítulos nada más, los primeros 7. Si no te da tiempo de leer los 7 capítulos de la TLS, búscate un repaso. Yo estoy haciendo uno, pero creo que saldría pasado mañana, más o menos, porque sí está un poquito largo. Y pues sí quiero pues que sea un repaso que les ayude, no hacer algo muy rápido. Escala de pancreatitis, no, no, nada. No, no se aprendan en el Rand, ni en Atlanta, ni nada. No, no vale la pena. No si, imagínense que se las preguntan, es un acierto que pudiera, y lo que se tardaron en aprenderse esas escalas, lo hubieran utilizado mejor en diferenciar todos los cuadros clínicos de abdomen agudo. Entonces, yo creo que no. Escala de pancreatitis es así, no, porque son un poquito complejas. Entonces, vamos a ver qué más. Si se hacen operaciones matemáticas en el ENAM, a mí me vino una que era calcular el IMC de un paciente. Esa sí fue la única operación matemática que hice en el ENAM y la verdad es que no tenía un papelito, lo hice, tuve que romper la gomita y ahí hacer mi operación matemática. Yo creo que no te van a preguntar exactamente el perfil de desnutrición de tu paciente, solamente te van a pedir que infieras, más que nada. O sea, cuál es el tipo de nutrición, si es marasmo, si es guachiorco, o te van a decir por otros datos indirectos, ¿no? Si es aguda, si es crónica agudizada, o si es crónica, ¿no? O sea, te van a decir que el paciente, te van a decir tal cual, tiene talla y peso para la edad disminuida, crónica. Tiene talla para la edad adecuada, pero peso para la edad disminuido, aguda. Así te van a decir, no, no te van a poner a hacer todos los cálculos ahí. Muy bien, médicos, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Si no queda ninguna duda, pues me despido. Espero verlos una vez más antes de cenar. Y si no sepan que otra vez su estudio vale mucho, médicos. Ya se han esforzado mucho. Yo les prometo que mínimo ya son mejores médicos que lo que eran hace 3 meses, hace 6 meses, hace un año. Ya ustedes tienen que entender el valor de su carrera. Son médicos generales, por lo menos. A lo mejor algunos ya tienen maestría, ¿no? Pero ya son maestros en la medicina. Pero ya son médicos más preparados, ya son médicos que tienen la capacidad resolutiva de tratar a un paciente y eso tiene un valor infinito. No desprecien su carrera, no se desprecien a ustedes mismos por no ser cirujano plástico en el mejor hospital del país, no se desprecian por no estar haciendo oftalmología en el hospital de la ceguera, no se desprecian por no estar haciendo medicina interna en el hospital de nutrición, no. Esas son mentiras que nos han dicho de que tenemos que ir muy, muy, muy alto. Para empezar, no todos podemos llegar. Y sería algo absurdo que el 11º mejor médico del país no esté satisfecho por no ser parte de la élite de los 10 mejores. Sería absurdo pensar algo así. No, ustedes, su valor depende únicamente de que sean buenos médicos, que hagan bien su trabajo y de que velen por la vida de su paciente. No hay más, no hay nada más que hacer. Entonces, sin nada más que ver, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A rato les subo el código de descuento y esta sesión también se subirá a YouTube, pues yo creo que en un rato o a lo mejor mañana, dependiendo de qué tanto se tarde en procesar el video. Pues, sin nada más que agregar, cuídense mucho, estudien mucho y ojalá los vea en 2 semanas antes de su examen, aunque sea para desearles mucha suerte. Mucho éxito, médicos, estudien mucho todavía y no se desesperen. Recuerden que es un examen nada más.